para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este que te habla es el doctor Julio Sotero y te doy la bienvenida una vez más. Gracias por estar allí en Bridge TV, compartiendo, siendo parte de esta gran comunidad virtual a través de lo que es el Bridge Network y todo lo que es esta comunidad virtual que se conecta cada lunes. Gracias por estar allí. Te bendigo con toda bendición. Aquellos que han seguido estas enseñanzas desde el principio. Ya llevamos varios meses compartiendo con ustedes acerca de el desarrollo de una nueva conciencia. Y me imagino que hasta este punto has podido discernir, ver, gustar de cómo ha venido toda esta enseñanza progresando paso a paso, renglón tras renglón, línea sobre línea. Algo interesante cómo la palabra va progresando cada semana, en cada tiempo, y ni hablar de las cosas que entendemos que han creado o se han manifestado en ti, fruto de estas enseñanzas. Es algo glorioso lo que Dios viene haciendo. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir con nosotros sus experiencias, correos electrónicos que hemos recibido, aún en el chat. La gente ha compartido algo impresionante. Pero entremos en materia, entremos en lo que es la enseñanza acerca del entendimiento. Hemos llegado a un punto en toda esta trayectoria, en toda esta jornada que nos ha traído hasta aquí para poder entender, saber que la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra un mundo espiritual que se ha encontrado una muralla, una Jericó llamada tu alma. Un alma que todavía no recibe el mensaje que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a gobernarla a ella. Es algo impresionante. Por eso, la guerra espiritual que debemos de enfrentar, y esa es la razón que buscamos afuera, nos pasamos buscando afuera, ¿ves? Y la guerra espiritual, y es adentro, es el entendimiento, es lo que se produce, lo que produce esta guerra, lo que produce todo este conflicto interno. No podemos hablar acerca de lo que es un diablo cósmico, un Satanás. Si podemos hablarle o decir dónde se puede identificar esa obra satánica, es en tu alma, es en tu alma. ¿Ves? Escucha esto bien. ¿Por qué se ama y se tolera al hermano? Porque en él también habita algo que es igual que tú. Es el entendimiento de Dios en ti. Así vamos a comenzar la clase. Así vamos a entrar en materia con esta bomba que te lanzo en medio de esta enseñanza. Por eso, la pregunta que debemos de tener es, ¿por qué Dios nos ama? Dios nos ama sencillamente porque somos parte de Él. Es tener la capacidad desde la nueva naturaleza de cómo operar desde las sombras. ¿Cómo opera todo esto? Esto es el desarrollo de la vida espiritual en ti. La vida espiritual no se trata cuántos versículos, ¿ves? Cuántas versiculitis tienes. La vida espiritual se trata del manejo, de la capacidad que Dios te ha dado de entender la vida como Él la entiende y para qué fue que Él te otorgó esta calidad de vida. Él lo dijo bien claro. El ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la vivan en abundancia. ¿Qué pasaría si conceptos de silla, conceptos de un hermano, de un baño, no existieran? Si tú no entiendes lo que es ser hermano, si tú no entiendes lo que es baño, la gente no se bañaría. Si tú no entiendes el concepto de silla y para la cual fue creada,
no la utilizarías. Es más, no se manejaría los carros, porque para tú manejar un carro tienes que sentarte en la silla del conductor. ¿Ves? Por eso, el entendimiento te trae luz de entender lo que es un hermano. Hoy día, por falta de ese entendimiento, no se ama al hermano, no se maneja esa relación, no se manejan relaciones correctamente. ¿Por qué? Porque conceptos como estos no se entienden. Y son conceptos en cuanto al reino que son muy importantes de entender para operar en ellos. ¿Ves? Alguien me tuvo que programar para conocer estos conceptos. Entonces, podemos decir que Cristo vino con el entendimiento de Dios para que podamos entender conceptos de vida. Por lo cual, entonces, entendiendo esos conceptos de vida, yo puedo operar orgánicamente. Eso se llama obediencia a la fe. La obediencia no es una lucha de dos opiniones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Ves? Cuando tú vives en una naturaleza, tú no cavilas en esos dos pensamientos. Tú lo haces automáticamente. ¿Por qué? Porque ya es parte de tu naturaleza. El segundo Adán vino a interactuar con toda la naturaleza, con todo lo que se había perdido. Al final, Cristo no vino a hacer una cosa, sino para probar que un hombre podía hacer la voluntad de Dios rodeado de lo natural. Por eso tendemos a incluirnos como los corintios o los de Efesos para dar a demostrar cómo conocer la Biblia. Debemos de erradicar este estrialo, quiero utilizar esa palabra, de nuestra vida. Los corintios vivieron de una manera, estaban cargados de dones, pero no entendían para qué se utilizaban correctamente y causó división. Los de Efesos creyeron en algo mayor. Pablo se los dijo: he oído de vuestra fe en el Señor. ¿Ves? Por ende, por oír de esa fe, ustedes están preparados para yo decirle que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que vuestros ojos son alumbrados para tener un entendimiento claro. Por eso yo puedo decirles en esta hora que los que nos están viendo están convirtiéndose en iluminados. ¿Lo escuchó bien? Usted es un iluminado. Usted va a conocer realmente lo que está en el seno del Padre y una vez lo entienda, lo va a ejecutar correctamente. Cuando no entiendes, te paralizas. Cuando entiendes, operas. Es como los niños. Recuerda a los niños cuando se les da un juguete y entienden cómo manejan las cosas. Yo recuerdo cuando salieron las consolas, esas consolas de juegos virtuales que fueron progresando. El PS1, el PS2, el Nintendo. ¿Ves? Estos niños salían ya entendiendo y cómo operaban. Y yo me sentaba a ver a mi hijo y era impresionante. Me explicaba cada detalle, y yo decía, ¿cómo este niño aprendió todo esto? Horas entendiendo. Entendían cómo operaba, cómo el sistema operativo, cómo había que apagarlo, cómo había que prenderlo, cómo había de volver a empezar, cómo el puntaje. Si no entiendes tu equipo electrónico espiritual, vas a caminar limitado. Es como un teléfono. Hay personas que tienen el teléfono y solamente lo ven como un elemento para hacer llamadas y recibir. Pero cuando tú entiendes el sistema operativo de esto, sabes que tienes una computadora a la mano, tienes una agenda, puedes correr tu negocio de aquí, puedes trabajar desde aquí.
Luego de la pandemia, mucha gente se dio cuenta y entendió que podía trabajar desde la casa y aún ganar más dinero desde la casa. ¿Por qué? Porque entendieron, fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Hay aquellos que se pegan, se apegan a una teoría de conspiración, que si la vacuna, yo respeto todo eso, que si el anticristo, que ese es tu entendimiento, pero hay un entendimiento mayor que te dice que hay un tiempo que Dios ha abierto, una ventana, una temporada que puedes sacar más haciendo menos por entender lo que Dios ha depositado en ti. Por eso Jesús no tomó la cruz como un romano, sino que tomó la cruz desde el entendimiento del Padre. No se trata de una idea que enriquece mi vida, ni un pensamiento que se va afinando. Es una manera diferente de comprender acontecimientos. Pablo lo declara en Romanos 8, y esa es la escritura que vamos a utilizar en esta hora. Romanos capítulo 8, verso 18. Veamos allí qué nos depara el destino profético en esta hora. Romanos capítulo 8, verso 18. Pablo declara en su escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Él lo toma por hecho, él lo toma por algo ya hecho. Él declara y dice: esto va a pasar, esta gloria se va a manifestar. Si lo entendí en Dios, va a suceder. Yo lo declaro en esta hora, que si lo estás entendiendo, va a suceder. Está habiendo un aceleramiento de cosas que han estado allí, quizás cautivas, paralizadas, no por un diablo cósmico, no por una malicia de afuera, sino una parálisis de falta de entendimiento. Si lo vi en mi propia mente, se verá en un sentido de frustración y falta de confianza. Si lo veo solamente allí, pero no comienzo a caminar hacia ello, me voy a frustrar. Gente que les digo: oye, ¿qué estás esperando? Estoy aquí esperando el milagro. No te estás moviendo, no estás operando en fe. ¿Ves? Si Dios te habló de ser un hombre de negocio, ¿qué esperas para entender lo que son finanzas? Dios se mueve a través del entendimiento. ¿Cómo prosperar si no entienden lo que es contabilidad? Si no es asuntos de negocios, si no es operar en administración, en cosas administrativas. Aquí estoy esperando el milagro, estoy esperando, y no te alimentas. Así no opera. Por eso hay creyentes, hay iluminados que se han quedado rezagados. Hago una pausa. Hago una pausa para que puedas digerir esto. Vemos el ejemplo de Pedro. Vemos el ejemplo de Pedro. Pedro fue iluminado. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Estás entendiendo. Tú eres el Cristo. Lo que recibió Pedro por revelación fue un entendimiento. Entiendo que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. El entendimiento es la manera que fabrico mis próximas. No sé si decirlo. Lo voy a decir. El entendimiento es la manera que fabrico mis próximas decisiones. Decido porque entendía la manera de Dios y los recursos que Él me está dando, los pongo en práctica y no los mal utilizo. Es demostrar la fábrica de nuestras acciones. No es meramente una idea, como un chispazo que viene. Una idea te saca hoy de un asunto, pero te lleva a la próxima.
Si cambias el entendimiento, no volverás al estado donde estabas. Pablo lo dijo, oro para que venga luz a tu entendimiento. Así lo plantea Dios. Te hablaré de iglesia y no estarás pensando en un edificio. Te hablaré de ministerio y no estarás pensando en una plataforma donde vas a edificar tu ego. Así es que opera Dios. Te hablaré de alabanza y de adoración y no tendrás que pensar que te convertirás en el ministro de música. Te hablaré de la obra apostólica y no estarás pensando en pasaportes, aviones, naciones. Te hablaré de niños y no pensarás en el departamento de una iglesia local o una escuela dominical. Estarás pensando en linaje, descendencia, lo que Dios ha establecido. No tendrás derecho en modelar algo que no entiendas. Recuerda, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Está hablando de aspectos naturales. Son las que tengo para los que me aman. Entender a Dios significa no prejuzgar algo que existe. Si no era Dios, no era. ¿Ves? No prejuzgues. El no entender meramente te dice, no lo creo. Esa es la lucha. Esa es la lucha. Por eso, Dios entiende todo lo que avanza en su propósito eterno. Por ende, yo debo de entender todo lo que avanza en el propósito eterno y cómo mi vida o qué papel juega mi vida en ese propósito eterno que me lleva de gloria en gloria. Oh my God. Dios mío. Usted está aquí. Iba a preguntarle lo correcto. ¿Usted está entendiendo esto? Porque si tienes una lucha, pero es que a mí no me enseñaron así, es que no era. No lo estás entendiendo. No lo estás entendiendo. Es ahí donde entra la madurez. Madurez es proporcional al entendimiento de los asuntos de la vida. En otras palabras, madurez me lleva a ser responsable en lo que entiendo y ejecuto. Y de allí parten mis decisiones. ¿Usted está entendiendo esto? Por eso, estamos terminando por el día de hoy. Yo creo que es entre la enseñanza pasada y lo que estamos manejando hoy, Dios nos está llevando a otro nivel. A un nivel de entender las cosas como Él la entiende. ¿Sí? Ok. Eso me prepara para darte esta declaración. Debemos de ser boicoteadores de nuestras propias tinieblas e ignorancias. Ignorancia que viene a través de no entender y aferrarnos como el alma. Hacer las cosas como allá Santiago dijo, las cosas que hay en el mundo, la vanagloria de la carne, la vanagloria de los ojos, los deseos de la vida, no provienen de Dios. Son asuntos creados por nuestra mente carnal. Y una mente carnal que constantemente está luchando. Ese es el Isaac peleando con el Ismael. Por eso debemos juzgar cuando se identifica un pensamiento contrario a ese entendimiento. ¿Acaso eso no fue lo que dijo Pablo? Llevando todo pensamiento negativo a la obediencia a Cristo. Y ese pensamiento negativo es la falta de entender la vida,
desde la perspectiva de Dios y es la lucha que tiene el creyente. De lo contrario, si no lo haces, seremos inoperantes. ¿Y cuántos creyentes inoperantes hay hoy día que tú conoces? Gente totalmente inoperantes. Gente que no entiende. ¿Acaso cuando éramos chicos, nuestros padres nos decían, ¿por qué nos regañaban? ¿Por qué había un regaño? Siempre salía la pregunta, ¿acaso no entiendes lo que te dije? ¿Acaso no entiendes lo que tu mamá te habló? ¿Ves? Y hay una parálisis, y hay un momento de reflexión, hay un momento que hice, que no hice, no lo entendí. Ahí es donde el apóstol Santiago dijo, el que esté falto de sabiduría, ahí es donde se aplica, el que esté falto, en otras palabras, de entendimiento, pídalo a Dios, pídalo. Y Él no dudará en dártelo, en darte ese entendimiento. Ayúdame a entender esto. Eso fue lo mismo que dijo el sabio Salomón. Si tú vas a la Escritura, el sabio Salomón no pidió sabiduría, él pidió entendimiento, porque ya la sabiduría estaba en él. Fue el entender, porque el entender lo iba a hacer operar en unas acciones que iban a provocar manifestación. Oh Dios, quiero dejarlo ahí. Quiero dejarlo ahí porque lo que viene, ya hemos edificado un puente para cruzar hacia la próxima enseñanza, para poder ver y entender lo que Dios tiene para nosotros, para ti y para mí. Por eso, mantente conectado con el Bridge Network, mantente conectado con el Bridge TV, navega ahí en la página, ahí encontrarás algunos blogs, vas a comenzar a ver todas estas enseñanzas en podcast y podás poder escucharlas en cualquier lugar. Algo interesante, se sigue edificando herramientas para darte a ti, herramientas que puedan ayudarte a edificar tu asignación divina y sobre todo desarrollar una nueva conciencia. Por eso, hasta la próxima clase. Bendecidos.